Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, recordemos, para nuestras visitas, nosotros tenemos un calendario de lectura, mes con mes tenemos un calendario, se les reparte, en la semana tenemos una lectura y con base a las lecturas que hagamos en la semana, yo elijo tal pasaje o pasajes que son los que nosotros abarcaremos el domingo siguiente. Bien. Y pues conforme al calendario de lectura en esta semana, ¿qué leímos? Proverbios. Y uno más importante, el cantar de los cantares. Ay, siempre se les olvida ese. Pero ¿qué creen? Nos vamos a basar un poco en ese. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al Cantar de los Cantares, capítulo 3. Cantar de los Cantares, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Versículo 11 dice de la siguiente forma. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 11 dice de la siguiente forma. Salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona de su madre, que su madre le regaló el día de su boda. Y después dice, el día más feliz de su vida. Ahora, recordemos, este sería el tercer año que estamos hablando del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares ya lo hemos visto en el primer año, llevamos aquí en Aposento Alto 2 años, primer año, segundo año, hoy es el tercer año. Recordemos que cuando vimos la primera vez el Cantar de los Cantares, recordemos que decíamos y quitamos esa falsa idea de que el Cantar de los Cantares es una relación espiritual entre Dios e Israel. No. U otros que interpretan que es la relación entre Cristo y la iglesia. Eso tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿en qué quedamos? O conforme a las reglas de interpretación que utilizamos aquel entonces, el Cantar de los Cantares simplemente habla acerca de la relación entre el esposo y la esposa. No hay que espiritualizar nada, no hay que romantizar nada, simplemente hablan de la relación dentro del matrimonio, tanto del esposo como de la esposa. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, nuevamente dice, salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su madre le regaló el día de su boda, el día más feliz de su vida. Y no quiero hacer la pregunta, ¿verdad? No quiero hacer la pregunta, ¿sí? Pero para el rey Salomón, ¿sí? El día de su boda fue ¿qué? El día más feliz de su vida, ¿sí? Pudo haber sido el día de cuando nacieron sus hijos. Bueno, la Biblia dice que el día más feliz de su vida fue el ¿qué? El día de su boda, ¿sí? Y pareciera ser que mucha gente, al leer este pasaje, podría decir, ¿sabes qué, Dios? Creo que ahí te equivocaste. Creo que ahí la regaste, Dios, porque no fue el día más feliz, ni los días siguientes fueron los días más felices. Ahí sí yo creo, Dios, que te equivocaste. ¿Sería esto posible? Pues mucha gente le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Mucha gente le echa la culpa a Dios de la pareja, tanto hombre o mujer, que eligió. ¿Sí? Esta que me diste, ¿no? Dice, este barbaján que no sé qué, tú me lo diste, Señor. Entonces, algo que debemos de entender y aprender es de que cuando dice en el Cantar de los Cantares, inspirado por Dios, palabra de Dios, que dice el día más feliz de su vida, es el día más feliz de su vida. No importa si nosotros la regamos, no importa, pero tendría que ser el día más feliz de su vida. ¿Sí? Dios nos dice que el día de la boda es el día más feliz de nuestras vidas, o podría ser el día más feliz de nuestras vidas.
¿Podríamos culpar a Dios de no tener felicidad en el día de nuestra boda y días siguientes? ¿Sí? Por ahí hay muchos memes, inclusive en videos, ¿no? Que esos famosos TikToks. Está una muchacha y dice, a ver, eh, ¿te salí en una cajita de cornflakes? No, ¿verdad? ¿Te llegué de regalo de Reyes? No, ¿verdad? ¿Me ganaste en una rifa? No, ¿verdad? ¿Tú me elegiste? ¿Y ahora? Y dice otra cosa, ¿verdad? Y ahora te perjudicas, ¿sí? Echándole la culpa. Ahora sí que tú me elegiste y ahora te aguantas, ¿sí? Lamentablemente el mundo nos ha dado una imagen del matrimonio completamente contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. El mundo dice una cosa, Dios dice otra cosa y tristemente como seres humanos muchas veces nosotros que veníamos del mundo todavía traemos ideas preconcebidas, traemos cosas que nos están dañando en nuestro matrimonio y las seguimos implementando dentro de nuestra vida cristiana que lamentablemente tiene que ser ya cambiada y transformada. Si dice la Biblia en Corintios, que Dios me hizo una nueva persona, que soy una nueva criatura, mi matrimonio, ¿cómo tendría que ser? Completamente diferente a como lo llevaba antes. ¿Sí? Y tiene que ser ahora conforme a la voluntad de Dios, no como el mundo me lo ha establecido enseñando, sino como Dios lo ha establecido. Quiero que veamos algunos ejemplos del por qué no puede ser un día de felicidad el día de mi boda, ni los días siguientes en el matrimonio. ¿Por qué para muchas personas el día del matrimonio y los días siguientes no ha sido una bendición, no ha sido de alegría, no ha sido de bendición? Primero, porque simplemente no existe un día de boda. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente no hay un compromiso de él o de ella. Simplemente la gente dice, pues no nos casamos, nada más nos juntamos y a ver cómo nos va, pero no nos casamos. ¿Por qué no puede haber una alegría en la noche de bodas? Porque no hay boda. Tristemente muchas mujeres, en su gran mayoría, gustan, desean ese gran día de la boda, ¿no? Se dice. Pero lamentablemente hay hombres barbajanes, por decirlo de una forma, hombres deshonestos, poco comprometidos con la mujer que dicen amar y le dicen, no hay que casarnos, así estamos bien, así nos la llevamos. Ya si nos llegamos a pelear, pues ya cada quien jala para su lado. Ya desde antes de unirse, ya están pensando en que van a fracasar en su matrimonio. Ya desde antes de unirse, ya están pensando en que van a flaquear y van a derribar y van a romper esa institución creada por Dios, el matrimonio. No, mejor no hay que unirnos. Así nos quedamos. Y así, felices para siempre. Incluso hay doctrinas que ¿cómo diré? Lo propician, porque bueno, yo iba a otra doctrina que ahora entiendo que no era una doctrina sana. Dicen que cuando una pareja vive en unión libre, que no pueden hacer la ceremonia de boda hasta que tengan un año de vivir juntos. Entonces, bueno, en mi caso personal, algo muy personal, me decían, no, es que acuérdate que aquí en doctrina y convenios dice que no nos podemos casar. Entonces, ya cuando cumplamos el año, ya nos casamos y ahí está en sus escrituras y así lo dicta la doctrina, que no contraiga matrimonio. Y esto es contrario, ¿no? A lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho. Exactamente, exactamente. Entonces, pues sí, lamentablemente así como ocurre en ese tipo de grupos, lamentablemente hay ese tipo de engaño, esa enseñanza del mundo y lamentablemente un buen inicio, que podría ser un buen inicio de un buen matrimonio, es completamente destruido, simplemente nulo y no lo existe. Otro punto es
por elegir a la persona equivocada. ¿Por qué no puede ser el día de mi boda un día de felicidad y los días siguientes? Por elegir a la persona que no es adecuada. Sí, muchas veces, y de hecho en la semana pasada, si recuerdan, lo vimos con la vida de Salomón. ¿Sí? ¿Qué se le enseñó al pueblo de Israel? ¿Qué se le instó a que hicieran? Que no se unieran en matrimonio con las naciones que estaban alrededor. ¿Sí? ¿Qué se nos dice ahora como hijos de Dios? ¿Qué tiene comunión el diablo con Cristo? ¿Sí? ¿Qué tiene? No podemos estar en yugo desigual, ¿sí? Tiene que haber, él es cristiano, él ama a Dios, yo también amo a Dios y todo. No hay nada de que, ay, es que yo lo voy a cambiar, vas a ver, y que van a ver, y que ustedes están mal. Sí, Dios está mal, ¿verdad? Dios está mal, tú lo vas a cambiar, etcétera. Y las estadísticas nos dicen que eso no es cierto, ¿sí? Todas las uniones, por lo menos en lo poco, lo largo que tengo yo como cristiano, todas las uniones en yugo desigual de señoritas con no creyentes o creyentes con señoritas no creyentes, todos están en matrimonios fracasados. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir un matrimonio, y lo veíamos la semana pasada. No va a bendecir Dios un matrimonio en yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios mandó lo contrario, ¿sí? Dios mandó lo contrario. Entonces, si una mujer, si una señorita, si un hombre decide, y como dice el pasaje que leímos la semana pasada, así como Salomón se empecinó y dijo, y dijo, yo las voy a seguir amando y las voy a seguir teniendo como esposas, hacía mucha gente. ¿Sí? Se empecina y no, sí, es que es bien guapo, es que es güero, alto, de ojos azules. ¿Cuándo me voy a hallar uno de esos? Pues sí, yo quiero pero es que no es cristiano, es que mira, hasta es drogo, hasta es alcohólico, no importa, pero van a ver cómo yo lo voy a cambiar. Error, error. Jamás, jamás llegará a conocer. ¿Por qué? Porque no le interesó. Y esa persona que se empecina y aleja o quiere o ignora el consejo de Dios, que ya lo hemos visto en otros textos, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Los entregó a sus pasiones. ¿Sí? Por eso Dios no puede bendecir una relación cuando es en yugo desigual. Otro punto, ser forzado a casarse. Y podemos hablar acerca de en tiempos en la antigüedad había este concepto de ¿qué? Robarse a la novia, ¿verdad? Robarse a la novia, ¿y qué es? Ser forzado a casarse. ¿Por qué un matrimonio no puede ser de bendición o el día más feliz de mi vida? Porque algunas son robadas para casarse, ¿sí? O inclusive por ciertos chantajes emocionales. No, es que si no te casas conmigo, me voy a quitar la vida. No, es que si no te casas conmigo, vas a ver, y tú vas a ser el culpable de que yo me muera porque no te casaste conmigo. Parecerá de telenovela, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Sí existe y se dan los casos. Ándale, cásate con mi hija, cásate con mi hijo, es que mira cómo está bien mal, por favor, es que, pero sí señora, pero vea a su hijo, es un drogo, es un alcohólico y todo, pero vas a ver que cuando el día que tú te cases con él va a cambiar. ¿Y cambia? No. Se vuelve peor, tristemente. ¿Por qué no puede ser el día más feliz de mi boda? El día de mi boda, el día más feliz, porque puedo estar forzado a casarme. Siguiente punto. Por adelantarse a compromisos de 9 meses. ¿Por qué no puede ser el día más feliz de mi boda? Porque puedo adquirir compromisos de 9 meses. ¿Y saben a qué me refiero, verdad? ¿Sí? A veces se hace esta broma y bueno, y para vergüenza mía lo digo, porque no es cierto, pero me lo dice mi papá, ¿sí?
Llega Eduardo de 5 o 6 años y le pregunta a su papá, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? La respuesta de papá es, por tu culpa. Entonces, lamentablemente, muchas parejas se casan porque por adquirir compromisos de 9 meses, ¿sí? Porque a veces dicen, pues es que, a veces, pero es que se van a fiestas, se van a lugares en donde luego, lamentablemente en la actualidad ya hay tal semejante perversidad que de repente hasta están todos con todos, unos con todos, y de repente resulta que, pues estoy embarazada. Y la mamá, ¿y quién es el papá? Pues ese es el detalle. Ese es el detalle, ¿sí? Y lamentablemente, pues igual a lo mejor podrás ver pues al más guapillo, a lo que sea, al que vea más pudiente, y pues yo creo que es ese. ¿Sí? Y se fuerza y se hace ese tipo de ajustes o ese tipo de forzar a la gente y pues no, pues nos tenemos que casar porque pues, fíjate, ¿sí? O los novios cuando se permiten hacer ciertas cosas que no deberían de estar haciendo a solas, llegan a este compromiso y dicen, pues, tienen que casar. ¿Podría ser el día más feliz de su día, de su vida, el día de su matrimonio? No. Los días siguientes, no. Siempre va a ser una vida llena de reproche tras reproche, tras reproche, tras reproche. ¿Habrá paz en esos matrimonios? No. ¿Qué más podemos ver? Otro punto. Por presión social y familiar. ¿Sí? Esto puede ser por la edad o cuántos hijos podré tener, porque mucha gente, igual, por ejemplo, a las mujeres o igual a los hombres, es igual. Oye, hija, pues ya tienes 38 años y pues pues no ve, tu papá y yo queremos un nieto y no vemos claro, ¿no? Ay, mamá, ¿y pues de dónde quieres que lo saque, verdad? O sea, debajo de las piedras. Entonces empieza a haber esa presión social. O igual hombres que ya llegan a la temprana edad de los 50 años y dicen, pero no tuve ningún hijo. ¿A quién le voy a dejar todo lo que hice? ¿Sí? Y empieza, y a la primera que buscan, a la primera que encuentran, a lo que sea, esta es la indicada, ¿no? Esta debe de ser, y otra vez puede ser no el día más feliz de su vida. Pastor, es que bueno, nosotros tenemos a unos amigos que afortunadamente la chica ya aceptó a Jesucristo, que se llama Gloria, pero su esposo es incrédulo. Bueno, no solo es incrédulo, sino que adora la Santa Muerte. Quitémosle santa. Sí, exactamente, lo que ellos dicen, la satánica muerte. Sí, esa calavera, no tenga miedo, no va a pasar nada. Y pues yo siempre le he dicho, con base en lo que dice 1 Corintios 7, que no lo abandone, porque mi esposa dice, no, es que ya cuando es así, mejor que si ya no esté ahí, ¿no? Pero en lo que decía hace un momento, que no, ¿por qué? Porque decía el apóstol Pablo que el no creyente se santifica en la mujer. Lo puede ganar sin palabras, sino con sus acciones, con su testimonio, Exacto. con su forma de... Ya ha sido bien fuerte porque ella que trabaja en la Comisión del Agua ya tuvo un mejor puesto y a él lo corrieron. Y a partir de que ella como aceptó a nuestro Señor Jesucristo, su vida ha cambiado para bien. Qué bueno. Pero él está cada vez más perdido. Sí. ¿Cuál sería ahí la recomendación? Porque yo siempre le he dicho, no lo abandones, no lo abandones. Sí. ¿La golpea? No, afortunadamente no. ¿La agrede verbalmente? Sí, la agrede. Sí. Digamos que las palabras todavía se pueden tolerar un poco, ¿sí? O sea, ella ya cuando llega al nivel de golpear, ahí sí ya inclusive las autoridades civilmente, él cae en cierta responsabilidad, ¿sí? Pero, pues lo primero es ella buscar, o sea,
siempre Dios, estar y ser paciente. O sea, Dios no promete que en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no. Pero lo que sí es de que mientras que ella dé un buen testimonio, mientras ella esté bien con Dios, pues su esposo podría cambiar. No recuerdo, pero creo que todavía no. Digo, porque si no se casan, si están en unión libre, pues ella es libre de, pero ya cuando está en matrimonio ya hay ese lazo. Sí, puede ser. Disculpe, desconozco mucho del tema, pero los empleados que he tenido, y más que todo para los lados de Guanajuato, Celaya, pues son muy devotos de esta apariencia. Ajá. Y de lo poquito de lo que yo conversaba, porque uno tiene que abrirse campo a conocer para poder de pronto dar testimonio. Sí. Creía que es de uno de los, digamos, de los feligreses que más entrega y me comentan de sus acciones. De pronto va a ser una pelea muy dura porque así como veneran a estos huesos, ella se los cobra, porque todos trabajan bajo una promesa. Y entonces he visto que han prosperado y hacen altares multitudinarios de cuantas ofrendas. Sí. Pero el menor descuido o flaqueza de esta persona dice que se los cobra y de pronto eso se esparce para así sea la fe de ella. Eso es lo que también tienen que prepararse las personas. Sí, así también. Sí, pero igual nosotros como cristianos no debemos de tener cierto temor a eso, porque no son absolutamente nada. Digo, si hemos creído en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, un demonio, lo que sea, no se va a querer enfrentar con el mismo Dios, que es el Espíritu Santo. No estoy diciendo enfrentándose con nosotros, sino con el que habita en nosotros. ¿Sí? Entonces no podemos estar con miedos. De hecho, me han escuchado que yo le digo la diabólica muerte, porque no tiene nada de santa, ¿sí? O huesos o lo que sea, ¿no? Y la otra vez, bueno, inclusive por acá tenemos, pues yo creo que a lo mejor ustedes lo conocen, sobre esta avenida en Las Torres hay un altarcillo ahí junto a, y de hecho hasta de broma, ¿no? A veces mis hijos y yo decimos, ¿qué nos robamos las manzanas? O cosas así, o sea, porque sabemos que no nada, ¿no? Sí, o sea, simplemente no son absolutamente nada, pero bueno, es eso, el entender que realmente que es más fuerte y más grande el que habita en nosotros que el que está en el mundo. Y así, y ese es parte del evangelio que nosotros predicamos, ¿sí? Que ya él, como veíamos la semana pasada, que cuando venga el Espíritu Santo, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y de juicio por qué? Porque el que era el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sí? Entonces, el que está en nosotros es mucho mayor. Entonces, cualquier cosa o cualquier intención que quiera hacer aquel perverso, no nos va aquí igual, y se los digo, y no tengan miedo, espero, aquí nos han venido a traer animales muertos, gallinas muertas, gallinas descabezadas, aquí o acá, y en esta calle sabemos que hay muchos desanteros. ¿Y por eso estamos temerosos? No, nos agarramos y pues los echamos. O luego cuando viene a visitarnos, una vez le tocó, ¿verdad? Jalar un animal muerto. O sea, no tenemos por qué temer, ¿sí? Tenemos que estar completamente seguros y convencidos en quién hemos creído, ¿sí? Y nuestra vida siempre debe estar regida por ese poder que Dios nos ha dado, gracias al Espíritu Santo que nos ha dado, ¿sí? ¿Algo más? ¿No? Bien. Y seguimos adelante. Entonces nos quedamos que muchas veces no es un día feliz porque lamentablemente mucha gente se casa por presión social. Siguiente punto. Mucha gente puede llegar a casarse por miedo a la soledad. Mucha gente puede casarse por miedo a la soledad. Han conocido gente que está con una novia, después termina, está con otra novia, después sí termina y a veces así digas, y a veces uno no quiere ser malora, ¿verdad? Pero te presentan un día una y de repente
Oye, pero la anterior no era alta, güera, y ahorita es morenita y chaparrita y cambió tanto. ¿Qué es? ¿Cómo lo hizo, no? Entonces, lamentablemente, y mucha gente, ¿qué es lo que refleja? No le gusta estar sola, no le gusta. Y cuando llega a cierta edad, en su soledad, ¿sí? Pues ya después de haber recorrido casi todo el pueblo o haber recorrido toda la ciudad y ser el todas mías y como ustedes le digan, pues ya al final de su edad, ¿quién va a querer estar con él? ¿O quién va a querer estar con ella? Nadie. Y cualquiera que se deje, sea él o ella, se casan. ¿Podría llegar a ser el día más feliz de su vida? No. Los días siguientes, tampoco. Otro punto. Interés económico. Eso casi no se da, ¿verdad? Cuando hay matrimonios por interés económico. ¿Sí? Lamentablemente, muchas de las mujeres, si ven al hombre que realmente es pudiente, ¿sí? Que este es el indicado. Dios me está diciendo que este es el indicado, porque es un digno hijo de David, ¿no? Es un digno hijo de David, ¿no? Que es un hijo, ¿y por qué? Porque es como un Salomón, ¿no? Que es infinitamente rico, ¿no? Este ha de ser, ¿sí? Pero por ahí pasa Eduardo y le dice, hola, tú quítate de aquí, escarabajo, quítate, ¿qué es? Animal inmundo, ¿no? Como la canción aquella, ¿no? Rata de dos patas, ¿no? Quítate de aquí, ¿no? Dios me ha hablado para que vaya allá, ¿no? Entonces, lamentablemente se escucha de risa, pero tristemente muchas veces, tanto hombres como mujeres, se ha visto. Ahora en la actualidad están estos conceptos de que el sugar daddy y la sugar mommy, ¿no? Entonces, una mujer mayor ve de una forma económica a un joven menor, o un hombre mayor ve de una forma económica o ve por una forma económica a una mujer menor, ¿sí? Pero llegan al matrimonio, no, y simplemente es una relación simplemente por interés, simplemente porque uno ve cierta ventaja económica en el otro y por eso puede llegar a casarse. Y muchos hombres igual saben, no, bueno, pues a lo mejor sí es bonita y todo, pero yo sé que ella se casó conmigo por interés. No porque sea el más guapo, no porque sea, no, sino por interés. Y a veces uno ve en las redes sociales fotos y hasta lo dicen, ¿verdad? De broma, ¿no? Ella muy, muy, muy hermosa, un cuerpo, muy hermoso, y él chaparrito, morenito, muy gordito y todo, y hasta la hacen de burla. El verdadero amor. No, eso no es amor. Eso realmente no es amor. Eso es interés de una parte, ¿no? Entonces, no puede ser el día más feliz de su vida, ni tener un matrimonio feliz. También hay veces en los que una persona puede pensar que una boda solucionará un noviazgo tóxico. Cuando hay una pareja en donde siempre están peleando, siempre se están reclamando, siempre se están buscando en los teléfonos, siempre están, ¿a quién le hablaste? ¿Y quién te dijo? ¿Y por qué y esto? ¿Y por qué el otro? Y ay, güey, y cortan, y al otro día, es que te extraño, es que tus ojos, es que hoy no. Y otra vez se vuelven a juntar, y otra vez se vuelven a pelear y todo. A veces dicen, ¿qué te parece? O les aconsejan, malamente les aconsejan, pues ya deberían de casarse, ya cásense para que ya, y van a ver que una vez que se casen, ya ese problema va a solucionar, ya van a tener completamente esa paz en su matrimonio, esa paz en su relación. Y lamentablemente, ¿eso puede pasar? No, eso nunca pasará. Sí, otra cosa que también pasa es querer cambiar a la pareja. Muchas personas, muchos hombres como mujeres, pueden por despecho, pues la primera que pase, esa, y me caso y todo solamente para darle en la torre a aquella. Y lo malo es de que cuando te estás casando con ella, ¿en quién estás pensando? En aquella.
Tristemente. ¿Podría ser el día más feliz de tu vida? No. Los días siguientes tampoco, ¿sí? También otro punto, voy un poquito más rápido, es casarse rápidamente tras una ruptura o pérdida, muy parecida al punto anterior, dice, para llenar un vacío, ¿sí? Hay mucha gente que puede aprovechar la situación de una muchacha o de un varón. Ay, es que perdió a su papá o perdió a su mamá. Emocionalmente, ¿cómo está? Anímicamente, ¿cómo está? Mal, está bajo, ¿sí? Pero cuando se le acerca, ahora sí que el lobo rapaz o la loba rapaz, ¿sí? Pues, oye, pues es que mira, tal vez yo no sea tu mamá, tal vez yo no pueda, jamás voy a llenar ese espacio, pero quiero estar siempre a tu lado y empieza, ¿qué? A llegar por el lado emocional. Parece telenovela, pero se llega a pasar, ¿sí? Voy más a prisa. Otra es tener falsas expectativas sobre el matrimonio y la pareja, ¿sí? Lamentablemente, inclusive a veces las parejas están más enfocadas en cómo que si el arroz salió bien, que si el guisado no esté tan caliente o que no esté tan frío, que si las mesas las acomodaron de cierta forma, que si esto o aquello, que si el del músico se equivocó, que etcétera, etcétera, etcétera. Están más enfocados en la fiesta, están más enfocados en ese día que realmente disfrutar el momento con su pareja, ¿sí? Lamentablemente se desenfocan, ¿sí? Piensan que el día de la boda puede ser de cierta forma, piensan que su pareja puede ser de cierta forma. Hay muchos, y saben que las mujeres normalmente que ocupan en su rostro usan maquillaje, ¿no? Los hombres no ocupamos, pero las mujeres ocupan maquillaje. En Tailandia se ha dado un boom, igual esto yo creo que lo han visto en las redes sociales, de estas mujeres, bueno, no muy agraciadas, pero de repente hacen magia, ¿verdad? Con maquillaje, sus caras y todo, y hasta aparecen esas estrellas, ¿no? ¡Wow! ¿No? O de repente al revés, ¿no? Se empiezan a quitar y da. Bueno, ¿qué pasó en Tailandia? ¿Qué pasó en Tailandia? Pues a veces en esos matrimonios son por conveniencia, a veces en esos matrimonios son, sí, más bien de esa forma, y pues estas novias, ¿cómo las maquillan y cómo las visten? De esa forma como las vemos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, y yo creo que igual, imagínense la escena, de repente, pues ya llegan a la noche de bodas, ¿sí? Y el hombre, bien orgulloso de ver a la mujer que le ha tocado, ¿no? Hermosa, esplendorosa. De repente que le haga así. Que le haga así. Y que le haga asado. Que se saque los papeles de la nariz. Que se quite la cintilla. Que se quite las cintas de acá y todo. ¿Qué ocurrió? Que muchos empezaron a demandar a sus novias. ¿Por qué? Porque se sentían ellos que engañados. Dice, es que esto no fue lo que yo vi cuando yo me casé. Esto no era lo que me prometieron. Esto no fue lo que yo vi. Y al otro día, igual, a lo mejor ella dijo, apaga la luz, ¿no? Y todo fue en oscuro. Todo fue en la oscuridad. Y al otro día, pues, de modo que pueda tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, todo se alumbra y ve lo que realmente no le agrada al hombre. Y se siente engañado y dice eso. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, y si se dan cuenta, y así nos podríamos ir, etcétera, etcétera, de puntos en los cuales una pareja no puede tener felicidad en el día de su vida. Es importante que nosotros entendamos que todos estos puntos o todas estas razones que hemos dado es por culpa de Dios. No, es por culpa de nuestras propias decisiones. Si yo no estoy feliz en mi matrimonio, es por mi culpa. Dios no tiene la culpa. Si yo ya no estoy contento con la mujer que elegí, no es por culpa de Dios,
es por culpa mía. Si yo no estoy contenta con el hombre que elegí, no es culpable Dios, es mi culpa. Y eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces, una pareja jamás tendrá felicidad el día de su boda y días siguientes si su unión es por los motivos equivocados. Otra vez repito, una pareja jamás podrá tener la felicidad en su día de matrimonio ni días siguientes si su unión es por motivos equivocados. Jamás, jamás llegarán a ser felices. ¿Por qué? Pero aún así, quiero insistir en esto. Salgan a ver en Cantares capítulo 3, versículo 11, salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su madre le regaló el día de su boda. Y otra vez, el día más feliz de su vida. No por mis errores quiere decir que Dios está equivocado. ¿Sí me explico? Porque cuando yo elijo a la persona correcta conforme a la voluntad de Dios, porque cuando yo elijo y busco tanto al hombre como hombre busca a una señorita o la señorita se deja ser cortejada por un hombre, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la Biblia está plasmada de las características de estas personas, ¿sí? Entonces, Dios no tiene la culpa y Dios siempre insistirá, el día de tu boda puede ser el día más feliz de tu vida, ¿sí? Nosotros en la Biblia conocemos un caso, en la Biblia, y todos lo conocemos. Vamos a Génesis capítulo 2. Pregunto, en el caso de Adán, ¿ustedes creen que el día en que Dios instituyó el matrimonio, instituyó la familia, haya sido el mejor día de su vida? ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 24 dice lo siguiente. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Ahora, ahí hay un principio bien interesante, ¿sí? Y vamos a ver aquí muchos principios. ¿Quién fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo? Dios. ¿Sí? Entonces, si una persona dice, es que estoy mejor solo o estoy mejor sola, ¿sí? Podría estar en contra de Dios y me van a sacar ahí, no es que Pablo dijo que es bueno ya estar así sin casarse, etc. ¿Pero qué? Pero entendamos que en el contexto de Pablo, Pablo estaba explicando y para él ya la venida del Señor estaba ¿qué? A la vuelta de la esquina, ya estaba pronto. Entonces, lo que él estaba diciendo es de que ya era pronto, ya mejor el tiempo que nosotros tuviéramos, el poco tiempo, que no perdiéramos el tiempo en cosas, en otras cosas, y que todo nuestro tiempo, todo el tiempo de nuestra vida, lo enfocáramos a predicar el Evangelio. ¿Sí me explico? ¿Pero qué creen? El Señor Jesucristo no vino, ¿sí? El Señor Jesucristo no vino. ¿No? Entonces, el Señor Jesucristo no vino y pues todos los demás tuvieron que vivir su vida diferente. Si ven ahí en Tesalonicenses, también inclusive Pablo tuvo que no disciplinar, sino regañar a los tesalonicenses, porque muchos con esto de que el Señor ya viene, ya habían vendido sus propiedades, ya ni trabajaban, ya ni hacían nada, y es ahí el dicho donde dice Pablo, pues aquel que no trabaje, pues que no coma, porque ya habían exagerado en su baquetonería, ¿verdad? Ya dice, pues ya el Señor ya viene, ¿ya para qué trabajar? ¿Ya para qué hacer esto? ¿Ya para qué buscar y pensar en el futuro? No, la vida sigue, ¿sí? La vida la tenemos, igual nosotros sabemos, ¿va a venir el Señor en una hora?
no, 50% sí, 50% no, ¿sí? Pero la inminencia de la venida del Señor es en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Entonces, el Señor dice, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios ha visto, Dios es un ser social, Dios es un Dios plural, ¿sí? Tenemos un solo Dios, compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿sí? Es una sociedad. ¿Una familia está compuesta por una persona? No. Empieza por papá y, bueno, esposo y esposa, y ya se añaden después los hijos, ¿no? Una iglesia, una persona puede decir, yo solito soy iglesia. No, una iglesia es un grupo de creyentes. ¿Sí me explico? Todo va en relación a una sociedad, a una comunidad. Desde el mismo propio ser de Dios es en comunidad. Entonces, al ver al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Sigue adelante. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Trabajando, haciendo actividades. De hecho, también pues estaba trabajando en el huerto del Edén, etcétera. Pero el hombre estaba haciendo las cosas que Dios le pedía. El hombre, lo repito, el hombre estaba trabajando en las cosas que Dios le pedía. Versículo 20. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él, ¿sí? Y no sé, la verdad sería mucho imaginarnos pues que el mismo Adán, con la inteligencia que en un principio Dios le dio, pues dice, bueno, pues hombre, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra. Y yo, macho, vello en pecho, macho alfa, lomo plateado, no tengo a nadie, no tengo a nadie, ¿sí? Pero no sabemos, digo, no sabemos, pero dice, y aún no había una ayuda ideal para él. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la apertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y versículo 23, ¿cómo dice? ¿Quién dice aquí? Adán. ¿Y qué dice? Al fin. Al fin, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios se la presentó a Adán. No quiero describir lo que pudo haber visto Adán en Eva, pero lo pudo sorprender. Lo pudo sorprender y entendió. Bueno, él, macho alfa, vello en pecho, lomo plateado, ver ahora a su mujer completamente bella, hermosa. Entendió que ahora era para él. Y ahí Dios instituyó ¿qué? El matrimonio. Pregunta, ¿para Adán pudo haber sido el día más feliz de su vida? Sí. ¿Dios se equivoca? No. Nosotros lamentablemente somos los que nos equivocamos, los que tomamos las malas decisiones. ¿Sí? Y si nuestro matrimonio puede ir mal desde la misma noche de bodas, es por culpa de nosotros, no por Dios. ¿Sí? Vamos a ver más principios. Versículo 23 otra vez. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Y qué interesante, en el hebreo la palabra hombre la contracción es ish, ¿sí? Y mujer es isha,
¿sí? Prácticamente lo que es la fórmula es Ish, hombre, y Sha, mujer. Así como del hombre fue tomado algo para hacer la mujer, inclusive el mismo idioma hebreo también lo expresa eso. Por eso en algunas versiones, no sé si recuerdan, creo que la versión antigua, versión 60, dice, y por eso la mujer será llamada varona, para poder plasmar esa idea de que del hombre fue tomado. En esta traducción dice mujer, pero en el idioma original menciona eso. De Ish salió Isha. Del hombre fue tomado para formar la mujer. Y este principio que quiero desaprovechar porque estamos hablando acerca de los temas de matrimonio, y este es un principio y espero lo entendamos. Versículo 24. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice, por eso explica que el hombre tiene que dejar a su padre y madre y ahora hacerse que uno con su mujer. Hacerse uno con su mujer. Tiene que haber un qué. Cortar el cordón umbilical. ¿Sí? Señoritas o mujeres, señoritas, recomendación. Cuando vean a un hombre que tiene mamitis, huyan. No es una buena opción como esposo. Cuando vean a un hombre con mamitis, huyan. No es una buena opción. ¿Sí? También las mujeres. Hombres, jóvenes, cuando vean a una mujer con mamitis o papitis, huyan. Porque mientras que no se corten el cordón umbilical, siempre tendrán problemas. Siempre. Y eso de que, no, pues sí nos casamos, pero después del primer domingo, todos los domingos vamos a casa de mi mamá. Y así hasta la fecha. Hombres que prefieren más a su mamá que a su esposa. Y recordemos, son amores diferentes. No estoy diciendo que la desprecian, ¿sí? Pero, por ejemplo, si la mamá todavía está muy bien y todo, muy, muy jovial, ¿sí? Igual, si el hijo tiene un carro, dice, a ver, pues vamos a salir a dar la vuelta, ¿no? Pues normalmente sería el esposo, a un lado, ¿quién? ¿La mamá o la esposa? La esposa. Y se ha dado los casos de que, amor, ¿qué no ves que viene mi mamá? Bájate, vete allá atrás. Y ya, para que mi mamá se vaya cómoda. Eso no está bien. Por eso es bien importante que si ven ese tipo de mamitis o papitis, tanto de parte de ella como de parte de él, afortunadamente es que eso también se ve desde el noviazgo. Si llegan a ver eso, mejor pues muchas gracias, pero diría un soldado, por media vuelta y me voy. ¿Sí? Porque Pero aquí yo también entendería como que, bueno, es que no sé, porque yo aquí en la cultura nuestra mexicana, o sea, veo que siguen viviendo con los papás y con el hermano y la mamá en la casa, y yo entendería esto que no es algo bíblico vivir así, o sea, tienen que vivir separados y la mamá en su casa y el esposo con su esposa y nada más. Pero yo tengo, no sé, unos vecinos y viven ahí hasta 3 familias. Sí, creo que eso no permite que la bendición de Dios caiga en ese matrimonio. así es, ¿sí? Y lejos de, de ayudar, destruye. Porque inclusive hasta en un matrimonio que no está bien fijado en los principios estos, a veces dicen, pues llegan a tener ciertos conflictos. Y tienen la errónea idea de que, pues vamos a tener a un niño para que nos unamos más. ¿Y qué creen? No.
es lo peor que pueden. No estoy diciendo no tengan niños, sino es lo que trato de decir, que los niños no es la unión de la pareja. A veces, ¿qué pasa? Que es que a veces no quiero hablar yo de mí. A veces uno yo decía, por ejemplo, de lo del carro, mi esposa y yo siempre pactamos, cuando salgamos en el carro siempre es, y entendiendo esto, yo manejando y tú a un lado, y todos los demás atrás. Igual que mis hijos, y ellos lo saben, no, mamá, ahora vete atrás y todo. Ya hasta mi esposa les dice, ya saben, que ya se la saben, ya saben. Ustedes siempre ven atrás y papá y mamá siempre juntos en pareja, mostrando eso, la pareja. Otra cosa que siempre le dije que platicamos mi esposa y yo es de que los niños, los bebés, ¿sí? Su cunita, ellos aparte, pero esposo y esposa en su cama solos, porque lamentablemente muchas veces ponen al niño en medio y eso simbolizando que esa separación, esa barrera, y eso también está mal. O sea, son mensajes, ¿sí? Porque a veces el esposo quiere hacerle así, ¿no? La técnica de la garra, ¿no? Así con la esposa, pero, ay, ahí está el bodoque, ahí está en medio, entonces, ay, y empiezan, ay, ya despertaste al niño. ¿Y qué pasó? Un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos interpusieron a los hijos como puente, cuando no existe, no debería de haber un puente. Los hijos jamás son puente en relación entre papá y mamá. Papá y mamá tienen su relación como tiene que ser, pero los hijos nunca jamás tienen que ser ese puente. Si no, caemos en este tipo de principios que violamos y nos va mal en nuestro matrimonio. Nos va muy mal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y bueno, algo más aquí, porque hay otro principio que quiero destacar. Dice, y se une a su esposa y dice, y los dos se convierten en uno solo. ¿Sí? Se hacen una misma carne. Todo es uno. ¿Sí? Y por ahí, y esto algo les va a doler a algunos. Cuando se casan, a veces en lo civil el juez le dice, ¿bajo qué régimen se van a casar? ¿Por bienes mancomunados o por bienes separados? Una familia o una pareja cristiana, ¿qué debería de ser? ¿Por qué? Porque son uno. ¿Sí? Y eso duele. Que estoy hablando acerca del tema de la economía. Y dentro de la economía, lamentablemente hoy en la actualidad y esto de la 8M y todo lo que el feminismo ha destruido dentro del concepto de lo que debería de ser realmente una mujer, ¿sí? O el concepto de lo que debería de ser una esposa, ¿sí? A veces, ¿qué dicen las mujeres? No, es tu obligación mantenerme, es tu obligación ver por mí, pero lo que yo gano es para mí. ¿Sí? Lo que tú ganas es para todos, pero lo que yo gano es para mí. ¿Eso será correcto? No. No. ¿Qué dice la Biblia? Se convertirán en uno solo. Entonces, lo que gana el esposo es para la familia. Lo que gana la esposa es para la familia. No es de que lo tuyo es, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No. Lo tuyo también es mío y lo mío también es tuyo. Y lo de los dos es para los hijos también. ¿Sí? Pero todo es, sí, no hay competencia, no hay de que, ay, es que yo estoy dando más. No. Sí, así igual, si los dos trabajan, pues sí, a lo mejor uno gana más, alguno gana menos, pero es para que conjuntar y son uno. ¿Sí me explico? Adelante. Sí, pastor. De pronto nosotros venimos de otra cultura, a pesar de que puedan ser similares, siempre bueno, nosotros nos asombramos y nos causó pudor, porque hemos conocido, digamos, muchos, en las partes que hemos ido, la cultura de ustedes siempre, esta casa la compré yo, Así es. sesión, esta casa, inclusive tenemos compañeros militares que están en Querétaro, que van por el mismo régimen, porque me asombró de que cogieron prácticamente
esa parte de la cultura de ustedes que yo le dije a Mónica, Mónica, pero tú por qué tienes las lámparas del buró todavía con papel. Sí, están así tal cual. No, porque él compró esa casa. ¿Y qué tal si yo me voy? Me tengo que llevar mis cosas y hasta el closet lo tiene hasta Con la bolsita. Ya preparado para irse, ¿no? Entonces yo dije, no, pero ustedes copiaron lo malo, no copiaron lo bueno. Porque yo siempre, cada vez que vamos, y estuvimos también con Melec, Sí. en Celaya, en Guanajuato, llegó y, no, es que la casa de él es aquella, Ajá. y esta es mi casa. Entonces yo le meto más bien a la mía porque esa es la de ella. Si ella quiere, métale a la de ella. Entonces yo decía, pues, no se quieren, no se aman, tienen 3 hijos, porque Sí, esa sí. desunión en ese tipo de económico. Sí. Sí, o por lo menos lo que hay, bueno, sí, también hemos visto que hay matrimonios que lo que yo construí antes de ti sigue siendo mío. O sea, Y- no hay una unificación. Así yo lo traigo antes Ese de- egoísmo. Sí, pues para mí es algo muy egoísta. Sí, lo hemos visto. sí, así es, y también bíblicamente es algo muy egoísta, ¿no? Porque cuando realmente hay un verdadero amor y realmente una pareja se une, pues todo lo que es él o todo lo que es ella se une con la otra persona y se hacen uno. Y se hacen uno. O sea, es un principio básico, pero lamentablemente el mundo nos enseña ese tipo de cosas, que lejos de ayudarnos, destruye nuestros matrimonios, destruye nuestras vidas y no vivimos en paz. Porque siempre que los vemos y nos encontramos con ellos, Y no siempre llega. hay un conflicto entre ellos, Sí. tanto como pareja como en la parte laboral. Y Así trabajamos en la misma empresa, pero se ven como en la decadencia Sí. por ese egoísmo. No le llegan por las esa bendiciones por competencia. eso. Es como una competencia que Sí, tienen. por no vivir conforme a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Así. Muy bien. Vamos a un poquito más a prisa, perdónenme. Proverbios capítulo 18. En esta semana también leímos el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Entonces ya vimos que para Salomón el día de su vida fue el día más feliz de su vida. ¿Eh? El día de su boda, perdón. El día de su boda fue el día más feliz de su vida. Para Adán, el día de su matrimonio fue el día más feliz de su vida. Y ahora Proverbios 18, 22 dice lo siguiente. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Y ahí muchos me dirán otra vez, ahí sí de plano ese versículo no debería de existir. Ahí sí de plano ese versículo está, hasta dirían, está en contra de la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios. Es inspirado y Dios quiere que cada hombre, como dice, el hombre que haya esposa. Ahora, por eso recalcaba lo que este Adán estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Adán antes de que llegara Eva? Siendo obediente, estaba trabajando, estaba haciendo las cosas que Dios le pedía. ¿Sí? Entonces, el mismo Dios fue el que dice, no es bueno que esté solo, le voy a dar una ayuda idónea. ¿Sí? Le trajo a su mujer, Dios le trajo a su mujer. Y lamentablemente muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, muchas veces se desesperan. ¿Sí? Tratan de buscar en la iglesia, es donde deberían de encontrar, o en otras iglesias, pero por lo menos saber que sea un joven o una joven que amen a Dios, que estén comprometidos con Dios, porque si no, van a tener todos los problemas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Y como dice aquí, el día en que el hombre haya una esposa, dice, encuentra ¿qué? Un tesoro. Y no como muchos dicen, eres mi cruz. Es un tesoro. ¿Sí? Y un tesoro es lo más preciado, lo más querido que tú puedas tener. Todo lo vale. ¿Sí? Que tristemente, y otra vez digo, los ejemplos que doy son muy burdos y todo, pero se dan, los he escuchado, los hemos visto, o sea, no les digo cosas que ustedes no sepan, cosas que inclusive hasta la mujer le dice al hombre, tú bueno para nada, no sirves para esto, etcétera, están desvalorizando al hombre. ¿Sí? Y de igual forma, no solamente es para el hombre, sino también para la mujer. Y el día en que también la mujer pueda ser
cortejada, ¿sí? O tomada por un hombre, como dice aquí, puede encontrar un tesoro. Y como dice aquí, y recibe el favor del Señor. Entonces, cuando un hombre o una mujer encuentran esposo o encuentran esposa, es un día de gran regocijo, de gran amor en su vida y es parte de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces, si ya he entendido que el día de mi boda puede ser el día más feliz de mi vida, que en mi matrimonio puedo vivir felizmente, ahora habría ciertas preguntas y se las voy a comentar. Dice, ¿qué pasa después de hallar una esposa? ¿Cómo debo de llevar mi matrimonio? ¿Cuáles serían los primeros consejos que Dios me da para llevar bien y ser feliz en mi matrimonio? ¿Y qué creen? Todo lo que hemos visto es la introducción. Ahora sí, vamos a la predicación. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿No? Bien, pues vamos a Proverbios capítulo 5. ¿Cuáles serían los primeros consejos que Dios me pueda dar? Ya que tengo un matrimonio, ya que sé que Dios me va a bendecir, ya que sé que el día en que yo me case, eligiendo bien a la persona correcta, que primeramente ame a Dios, que primeramente se consagre a Dios, etcétera, etcétera, ¿qué debo de hacer? Bueno, Proverbios capítulo 5, versículos del 15 en adelante, dice lo siguiente: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente ¿con quién? Con tu esposa. ¿Qué nos está diciendo? Ok, Eduardo, ya te casaste con Diana. Ok, Eduardo, el día de tu boda fue el día más feliz de tu vida y quieres seguir teniendo felicidad en tu vida. El primer consejo que te doy es este: fidelidad en el matrimonio. ¿Sí? Versículo 15 nuevamente: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. Algo de lo cual muchas parejas rompen su matrimonio es ¿por qué? Por la infidelidad. ¿Sí? ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace ahora como esposos o como esposas? Que nuestro matrimonio tiene que ser eso, siempre esa unión. ¿Tengo que yo andar pensando en otras personas por allá? No. Mi esposa es mi esposa y a ella le debo, a ella yo me tengo que entregar, a ella yo tengo que pensar, etcétera, etcétera, etcétera. No entendemos, a veces, igual como el concepto de la iglesia, que lo vimos anteriormente, este, hablando acerca de los matrimonios, ¿sí? Imagínense, ¿cómo es posible que nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, y qué nos habla? ¿De las bodas de quién? Del Cordero. El Señor Jesucristo, ahora sí que de una forma simbólica, ese trato que tiene con su iglesia, lo expresa como de una forma de qué? De matrimonio. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, pero oh, caramba, o sea, ¿qué tan poderoso puede ser el matrimonio o lo que Dios ha instituido dentro del matrimonio que tristemente el mundo ha destruido el concepto del matrimonio, el concepto del amor, el concepto de todo? Lamentablemente, el hecho de que muchos hombres no conserven su amor dentro de su matrimonio solamente con su esposa, eso les trae graves problemas y dolor. No solamente a ellos, dirán, bueno, nosotros sí, como quiera, pero dirá así el dicho, ¿no? ¿Y las criaturas? A veces son ellas las que sufren más. A veces son ellos los que realmente sufren más
el alejamiento de papá y de mamá, ¿sí? Entonces, esa, empezando por ahí, es un gran consejo que Dios nos da. Punto 2, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: ¿Para, ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Debe reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Algo que nos enseña estos pasajes es el evitar la inmoralidad sexual y resaltar la exclusividad con mi esposa, ¿sí? Toda mi intimidad solamente tiene que ser que con mi esposa. No hay nada de que ahora en la actualidad se dan estas, ¿qué? Los swingers, ¿no? Los swingers, bueno, si a mi esposa le gusta aquel y pues mi esposa me dice, oye, ¿puedo con él? Pues sí, yo no soy dueño de tu cuerpo y no sé qué, ok, pues ya, sabiendo, ¿no? O si a mí me gusta tal, oye esposa, pues fíjate que me llamó la atención tal y ella quiere también, pues ándale, ve. ¿Sí? Así. O se dan grupos, ¿no? O así parejas, o hay clubs de ese tipo donde simplemente se hace ese tipo de cosas. Una vez pasó en una iglesia algo realmente muy vergonzoso en una iglesia y me habían invitado a predicar ese día. Y ahí estábamos, era así como aquí muy similar de las acciones de gracias y peticiones de oración, ¿no? Y de repente se levantó una persona, una mujer, pues ya no tan joven, pero se levantó y bueno, era domingo y estábamos pues ahí, así como aquí. Y de repente, pues dice, pues yo le quiero pedir perdón a la iglesia. Era soltera, sí, ya grande soltera. Yo le quiero pedir perdón a la iglesia porque pues ayer sábado tuve una fiesta y pues estuve en la intimidad con 5 hombres al mismo tiempo. Entonces, así como, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Sí? Pero digo, por eso dije una persona, porque honestamente, hermano, no le podríamos llamar por esa actitud, pero hay gente que se ha deformado en su inmoralidad, se ha deformado en su sensualidad, que ha llegado a ciertos puntos en los cuales no es lo correcto. ¿Sí? Y muchas veces dentro de los matrimonios pareciera ser que el mundo nos enseña a eso, a decir, no, bueno, pues si te gusta hacer esto, pues háganlo, si les gusta hacer aquello, pues también háganlo, etcétera. ¿Sí me explico? Todo haciendo cosas, inclusive invitando a otros y quitando la exclusividad tanto del esposo como de la esposa. Y eso es algo que como hijos de Dios, que como cristianos, no debemos de permitirlo dentro de nuestro matrimonio. Siguiente consejo, versículo 18, dice lo siguiente: que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Muchos de los que a lo mejor estamos aquí pudimos haber conocido a nuestras compañeras desde pues muy temprana edad, ¿no? Yo en lo personal a los 15 años y a la fecha, ¿no? Y no pienso cambiarla, ¿verdad? Siempre seguir con ella. Entonces, pues uno va recordando, uno va viendo lo que hemos aprendido juntos, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha protegido de muchas cosas, ¿sí? Cómo tu esposa ha sido de bendición, ¿sí? O tu esposo ha sido de bendición, ¿sí? ¿Cuál es el consejo que Dios está dando, ¿sí? Que tenemos que valorar, ¿sí? La relación matrimonial, ¿sí? El escogernos por sobre todo. ¿Sí? Y hace rato decía en cuanto al tema del carro, no es que se desprecia a la mamá, pero la mamá tiene un lugar en el corazón de su hijo varón y su esposa tiene otro lugar en el corazón de su hijo varón.
Una no sustituye a otra y otra no sustituye a otra. Simplemente son lugares diferentes, ¿sí? Y cuando el hombre tiene que decirle, mamá, aquí en la casa, pues es la casa donde vivimos mi esposa y yo. La que manda es mi esposa. Tú no, mamá. Tú tu casa la tienes allá y vienes de visita. Y como tal, como vienes de visita, quien manda y quien organiza es mi esposa, no tu mamá. ¿Es duro para la mamá? Sí. ¿Se tiene que hacer? Sí. Porque si no se ponen límites, muchas mamás transgreden ese límite. Y como decíamos hace rato, ¿qué pasa? Ya después se va la mamá y ¿qué viene? Conflictos. Conflictos. Solo por no ponerle límites a los padres cuando quieren transgredir, ¿no? ¿Sí? O a veces dice, no, pues cuando vayas a hacer algo o esto, voy y te ayudo, voy y te apoyo, ¿no? ¿Sí? Ya sea a él o ya sea a ella, ¿no? Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿vienes a ayudar o vienes a dirigir? Que son dos cosas bien diferentes. Porque si vienes a ayudar es, yo dirijo y tú me apoyas, tú me ayudas. Pero no vienes a, oye, ¿y por qué no haces esto y esto? Y mire, ya hace esto y que, ay, nosotros ya pensamos hacer esto, nosotros lo vamos a hacer de esta forma. Si vienes a ayudar, gracias, pero aquí no vienes a dirigir, ¿sí me explico? Entonces, también, otra vez repito, si no ponemos esas prioridades en nuestro matrimonio, si no ponemos esas prioridades en nuestra vida matrimonial, vamos a tener muchos conflictos. No vamos a tener un matrimonio feliz, no vamos a tener días felices. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? Seguimos adelante. Ahora aquí me voy a detener un poquito. Versículo 19. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 5, versículo 19 dice lo siguiente. Es una sierva amorosa. Bueno, el contexto es de que alégrate con la esposa de tu juventud. Versículo 19 hace referencia a la mujer de tu juventud y dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos, y lo dice en la Biblia, que sus pechos te satisfagan, ¿qué? Siempre. Y después dice, que siempre seas cautivado por su amor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dentro del matrimonio, dentro de y no me hagan cara de espantados, ¿verdad? No me hagan cara de espantados, porque acabamos de leer Cantar de los Cantares en nuestra lectura, leímos Cantar de los Cantares, leímos Proverbios, y no me digan que están asombrados por lo que dice el texto, ¿verdad? No, entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que dentro del matrimonio el amor y la pasión es también una ¿qué? Prioridad e importancia. ¿Sí? Y algo que digo, y esto va para todos, tanto hombres para mujeres, cuando dice que sus pechos te satisfagan siempre, ¿sí? A veces somos bien espiritualoides, ¿no? Bien cristianos y decir, no, es que lo importante es el espíritu y no lo físico. ¿Será verdad eso? No. También lo material, el cuerpo físico es importante. Y si yo como hombre no le agrado a mi mujer, le voy a llamar la atención de la misma forma que le llamé la atención la primera vez que me vio. No. Si mi mujer, sí, porque también hay muchas mujeres que toman de excusa, pues es que ¿qué quiere después de tantos hijos? Pues el cuerpo que tengo y cómo quiere que no. Bueno, pues ese cuerpecito que Dios te dio, ese cuerpecito que Dios te permitió tener, tiene la capacidad de recuperarse. Tiene la capacidad de volver inclusive hasta ser mejor que como estabas antes. Claro, ¿con qué? Pues ejercicio, dieta, etcétera.
pero así lo diseñó Dios. Entonces no es excusa, ¿sí? Porque lamentablemente muchos, no es, así que no es excusa, pero muchos hombres igual de repente llegan a casa y lo que ven en casa no es muy agradable, ¿sí? Pero están en la calle y pueden ver cosas que pueden ser agradables. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios nos está dando aquí? Que tanto mujer como hombre tenemos que por lo menos bañarnos. Tenemos que por lo menos ponernos locioncita para oler bien. ¿Para qué? Para mi pareja. ¿Sí? Mujeres que dicen, bueno, pues ya así, así me quiso, así me escogió, así tantos hijos, que no sé qué, y pues no, pues que se aguante y que me acepte así, al fin dice que me quiere, ¿no? Si dice que me quiere, pues me tiene que aceptar así. Pero cuando te conoció no te vio así. Cuando te conoció no te vio así. ¿Sí? Tienes que ser lo más bella, tienes que ser lo más atractiva para tu esposo. No, pero es que después de barrer, trapear, hacer esto, hacer aquello y todo, ¿cómo quieres que todavía me maquille, haga esto y todo? Sí, es mucho trabajo, dirán, pero ¿qué crees? Eso va a ayudar mucho en tu matrimonio. Como dirían ahí algunos, y yo siempre, igual en el trabajo, compañeros que siempre han, no buenas compañías, les he dicho, no gracias, yo en casa he comido muy bien y no necesito buscar en la calle y comer cualquier tipo de porquería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras en casa esté bien alimentado, vamos a buscar en la calle. O cuando recién acabamos de comer y estamos así, ay, bien llenos, salimos y de repente vemos el puesto de los tacos y se nos antoja tacos. No, porque acabamos de comer, estamos satisfechos, estamos completos, estamos rebosando, ¿no? Entonces, no podemos ignorar este consejo que Dios nos da. El hecho de que, como dice aquí, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. No importa la edad, no importa, pero el hombre tiene que comportarse y ser lo más varonil que sea para agradar a quién, a su esposa, a su mujer. Y la mujer tiene que ser lo más bella, lo más sensual, ¿para quién? Para su esposo. ¿Sí? Que no haya esas de repente, por eso digo que es bien importante poner límites muchas veces a la familia, que a lo mejor son de buenas intenciones, pero a veces no parecen buenas intenciones. Por ejemplo, si un hombre dice, amada, me gustas cómo te ves con el cabello largo, me encanta, ¿no? Y de repente puede llegar la mamá, las hermanas, las primas y todo, oye, manita, ven, ¿y por qué no te hacemos algo nuevo en tu cabello? Y de repente su cabello hasta acá llega hasta acá. Lo recortan y todavía hasta le hacen sus chinitos, sus rayitos y todo. No, pues ya va a llegar mi esposo, ¿no? Y llega y el esposo ve aquello. ¿Qué va a decir? ¿Y tu cabello? ¿Qué le pasó a tu cabello? No, pues es que vinieron las muchachas y mira y esto. Pero sabes que a mí, tu esposo, no es machismo, nada, es mi gusto, es la forma en que yo te veo bonita, es con el cabello largo. No, pero es que ya que el calor, que no. Bueno, ok, pero a mí me gustas con el cabello largo. ¿Sí? ¿Está el esposo obligado a ver bonita algo que no está bonito? No. ¿Está la esposa obligada a ver a un esposo que no está guapo? No, porque también es igual tanto para mujeres como para hombres. Hombres que se descuidan completamente. Hombres que de repente ya dejan de crecer hacia arriba, pero empiezan a crecer hacia acá. ¿Sí? Así así no te conoció. ¿Sí? Así no le gustaste. ¿Sí? Y muchas dirán, bueno, sí, es gordito y todo, pero así ya no se fijan en él, ¿no? Así gordito, pero no.
No hay gorditos sexys, no hay gorditas sexys, no. Así como te conoció tu esposa, así como te conoció tu esposo, cuando te vieron y se maravillaron, por lo menos eso mínimo deberíamos de tener. Si podemos mejorar, qué bueno, ¿no? En nuestros hábitos alimenticios, en hacer ejercicio, etcétera. Si podemos mejorar, qué bueno. Pero por lo menos del día en que le conocimos, poder tener esa imagen en ellos. Y que ese día, día tras día de nuestro matrimonio, podría ser eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, pues dirá, bueno, sí, te cortaste el cabello, ok, y todo. Pero siendo honestos, todo el tiempo que va a tener el cabello corto, no va a ser del agrado de su esposa. Por mucho que le diga que la ama, por mucho que le diga, y sí, la ama y no la ha dejado de amar, pero los gustos de tu esposo son tales. ¿Sí? Entonces, tanto una mujer como un hombre tienen que procurarse el agradarse físicamente. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Ya terminamos en versículo 20, ¿sí? Y le voy a cortar. En el versículo 20 dice, hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? ¿Cuál sería el detalle? Cuando la mujer se abandona, cuando el hombre se abandona, cuando ya no le es de agrado al esposo, cuando ya no le es de agrado a la esposa, lamentablemente muchas veces, ¿qué empieza a ver? Esas miradas hacia afuera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? Tienes a tu esposa, la cual te debe de llenar, de gozar, de anhelarla. ¿Sí? Sabrosearla, lo que sea, lasciviarla, ¿sí? Y no se hagan así como que los espantados, porque recordemos que en Cantares, en cada uno de los capítulos, de los 8 capítulos de Cantares, ¿cómo se expresa el esposo de la esposa? Halaga su belleza o halaga su espiritual. Yo no encontré ninguno donde, oh, amada esposa, eres tan hermosa cuando te ves orando así, y que realmente no dice eso Cantares, ¿verdad? No dice eso Cantares. Describe el cuerpo de la mujer, su busto, sus caderas, su cuello, su cintura, todo. Y ella, ¿cómo describe? Igual. Sus brazos, su torso, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿y eso qué? ¿Eso es espiritual? ¿O es banal, humano terrenal? No, es espiritual. En un principio, Adán y Eva, ¿cómo estaban? Desnudos, no había vergüenza, había santidad, que también eso el mundo ha implantado, que el primer pecado de Adán y Eva, ¿qué fue? El sexo. Y eso es una gran verdad. ¿El sexo fue qué? Una bendición. Y de ellos, de ahí, del sexo, iban a tener a sus hijos. ¿Sí? Entonces, no nos sintamos mal, no nos sintamos, al contrario, que podamos ver esperanza en nuestro matrimonio, que podamos ver y tomar estos consejos. Si estamos mal en alguno, poderle corregir, porque lamentablemente Dios sabe, y lo ha puesto otra vez en el versículo 20, que si los principios anteriores no se cumplen, que si no hay un gozo del hombre en su mujer o de la mujer en su hombre, el hombre o la mujer pueden voltear afuera del matrimonio. Y como dice aquí, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? ¿Por qué tu matrimonio tiene que ser quebrantado? ¿Por qué lo que tienes que gozar con tu esposa lo tendrías que gozar con alguien que ya ha sido diseñado para ti? ¿Sí me explico? Y en otras ocasiones lo he dicho, el hombre tiene que ser, y perdón cómo lo voy a decir, un excelente amante para su esposa. La esposa tiene que ser una excelente amante para su esposo. ¿A qué edad? A cualquier edad. Mientras que estén juntos, mientras que Dios no se lleve a uno de los dos. ¿Sí? Ya basta, a veces ya después algunas mujeres han hecho esto de que
más de 20 años casados, más de 10 hijos, y de repente se está cambiando la mujer, y entra el esposo, ¿y qué hace? Ay, no me veas. Y el esposo dice, ¿pero cómo? O sea, estamos casados 20 años, ya tuvimos más de 10 hijos y me dices que no te vea. ¿Pero qué dice aquí? Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Algo que una mujer tiene que entender es de que uno de sus propósitos en su vida como esposa es cautivar el amor, la pasión de su esposo. Y una de las cosas del hombre es también, así como decían cantares la mujer, estoy enferma de amor. ¿Sí? Por el anhelar a su esposo. ¿Eso es malo? ¿Es pecado? No, es lo más santo, es lo más puro. Y perdón, quería cortar, pero no lo voy a cortar. Última cita ahora sí. Primera a los Corintios capítulo 7. Porque muchos me dirán, ay, eso no es cierto, hermano, eso no es cierto. Vamos a Primera a los Corintios capítulo 7. Y perdón y gracias por su paciencia, ¿eh? Ya con este terminamos. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Listos? Dice lo siguiente. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su casa, qué interesante, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Y le está dando como que cierta respuesta a la iglesia de quién? De los Corintios, que anteriormente la iglesia de los Corintios le había dado una carta a Pablo. Y parece ser que en esa carta le hacían varias preguntas. ¿Sí? Ese es el contexto. Por eso dice Pablo en el versículo 1, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. A ver, entonces, ¿cuál es el tema que le plantearon los corintios a Pablo? ¿Referente a qué el tema? Sexual. Entonces, ¿el hablar de sexo dentro de la iglesia será importante? Sí. ¿O somos ya pecadores de ahora en adelante? No, es importante. Es importante porque como esposos, como matrimonios, como familias, es importante conocer lo que Dios ha establecido. Versículo 2. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería de tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y con base a lo que hemos leído anteriormente, pues sí, tendrían esposos felices, esposas felices, familias felices. Versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades ¿qué? De oración y peticiones y de Biblias nuevas de su esposa. No, ¿verdad? Que cuando tu esposa te pide una Biblia nueva le tienes que comprar. ¿Así dice? No. El esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Con base a lo que hemos leído en Proverbios, ¿esto contradice o está haciendo exactamente lo mismo? Entonces, si yo digo, ay, no me veas, ay, esto no está bien. ¿Sí? Ay, apaga la luz. No, si es para que yo me goce en ti. ¿Sí? No es que iba a decir una barbaridad, pero. No, es que, bueno, lo voy a decir. A ver, bueno, niños, pero yo honestamente, y perdón, y bueno, y aquí están mis suegros, y perdón. Pero siempre cuando mi esposa dice, bueno, ahorita abajo me voy a cambiar. Adivinen qué hace Eduardo. Ahí va, atrásito. Y ya me acuesto en lo que ya se cambia. ¿Por qué?
Porque la disfruto, me gozo en la belleza de mi esposa. Me da pena, me dio pena, y no es por presumir, pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Gozarnos, disfrutarnos. ¿Sí? A veces dice, la lascivia es pecado. A lo mejor sí en el mundo, pero el que un esposo vea y se emocione, se goce con la belleza de su esposa, es lo más espiritual, más sano que debe de existir. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y ustedes creen que al hacer eso yo voy a andar viendo otras cosas afuera? No. No. Por eso me alimento y dice, y mi esposa me dirá, ay, ya, pero es que quiero tenerte aquí siempre en mi mente. Le digo, quiero tenerte aquí. ¿Sí? Ya iba a decir otra verdad, pero esa sí no la digo. Entonces, dice versículo 3, no se priven, versículo 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás, fíjense, y esto es importante y ligado con lo que leímos en Proverbios capítulo 15, versículo 20, deberán volverse a juntar. ¿Por qué? A fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Lo mismo que dice Proverbios es lo que ahora Pablo está diciendo. No se nieguen, síganse buscando, no se impidan el uno con el otro. ¿Por qué? Porque es importante conservar la unión en el matrimonio. Es importante conservar esa intimidad. Si no, así como en Proverbios, Dios dijo, tu esposo puede ver afuera. También aquí Pablo está diciendo, ya sea él o sea ella, pueden voltear afuera. ¿Me explico? Entonces, estando dentro de nuestro matrimonio, tiene que ser lo más bello, lo más hermoso, lo más santo. Dios nos enseña a ser fieles en el matrimonio, a valorar a nuestra pareja y a disfrutar de la relación conyugal en lugar de buscar satisfacción en la infidelidad. Dios diseñó el matrimonio como una bendición y cuando se vive con fidelidad y amor, es fuente de gozo y satisfacción. Dios desea que el esposo y la esposa se gocen el uno en el otro y sean fieles, evitando la tentación de la infidelidad. ¿Sí? Lamentablemente se ha dado y también lo he escuchado que, bueno, me lo platicaron, había una mujer que, pues bueno, se gastó su quincena, se gastó lo de la semana en cosas que no debería de gastar. Que se acerque y que le dice a su esposo, ¿quieres estar conmigo? 200 pesos. ¿Qué es lo que, ya no me dijeron, pero qué es lo que está mostrando? Que prácticamente ella está de una forma, pues mal con él. Ella le niega esta bendición a su esposo, sí, pero lo más triste es de que en muchos matrimonios parecería que la esposa es una prostituta doméstica. Si no obtengo esto de mi esposo, no tiene lo que le gusta, así dice. Ya sabes que si no me cumples en esto, no tienes aquello, así le dicen, tristemente. Y se ha convertido en un prostíbulo el hogar, ¿sí? Liderado lamentablemente por la esposa. Si la esposa quiere algo, de repente, igual, hasta, digo, no es nuevo, muchas veces igual llega la esposa muy amorosa con el esposo, y el esposo que dice, ¿ahora qué quieres? ¿Cuánto me va a costar? ¿Sí? Y se escucha feo la palabra prostitución, pero pareciera ser que lo hace de esa forma. Entonces,
No nos apenemos por hablar de las cosas que dice Cantares o hablar de las relaciones íntimas de los esposos. Y como veíamos aquí en 1 Corintios 7, no nos neguemos los unos a los otros y estemos en la mejor disposición y en la mejor forma para siempre agradar a esposos o esposas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Una pregunta qué? Rapidita. Aquí en Mateo 5:28, ese texto se toma literal. Ahorita que estaba mencionando eso de que pues ambos no pueden voltear a ver afuera o así. ¿Mateo qué? 5:28, donde el Señor Jesús les está explicando sobre el adulterio. ¿Esa Ajá. parte se toma así literal o se refiere a otra cosa? No, es literal. Sí, es literal porque, bueno, dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Y Sí, también se aplica como en el matrimonio? sí, pero ahí hay un detalle. O sea, tenemos que distinguir entre lo que es como dice aquí, pasión sexual, y otra cosa es como decir, reconocer la belleza de otra persona. Por ejemplo, digamos que yo tuviera una hija, ¿sí? Que yo tuviera una hija de 15 años y para hacer sus 15, ¿verdad? Bueno, no sé, 18. Yo como padre puedo reconocer si mi hija es bonita o no es bonita. Y yo puedo decirle a mi hija, hija, te ves hermosa. Pregunta, ¿la estoy deseando? ¿Me quiero acostar con ella? ¿Quiero estar en la intimidad con ella? No. ¿Qué está pasando? Estoy reconociendo nada más la belleza. Esa es la distinción. Otra cosa, igual, yo puedo decir a lo mejor de mis hijos, por ejemplo, puedo decir a Uro, a Joab, hijo, te ves guapo. Pregunta, ¿ya soy gay? ¿Yo los deseo? ¿Quiero estar en la intimidad con ellos? No. ¿Qué estoy? O sea, estoy reconociendo que mi hijo puede ser guapo. ¿Sí me explico? Pero lamentablemente a veces también eso no sabemos distinguir y a veces lo que nos gusta es satanizarlo todo. ¿Sí me explico? Satanizar o confundirlo, exactamente. Uno bien sabe cuando las intenciones son maravillosas. Por ejemplo, hasta en un abrazo, una mujer puede sentir cuando una persona la abraza de cierta forma o de cierta forma bien o cierta forma mal. Lo puede sentir. ¿Sí me explico? Entonces, igual, por eso digo, igual, por ejemplo, una vez, pues era, a veces, bueno, una hermana sí tenía muchos problemas en otra iglesia. Y llegó y llorando y todo, ¿no? Y ya mi esposa y yo nos acercamos a platicar con ella para saber, bueno, qué era lo que estaba pasando, pero ella era de ojos claros. Entonces, el hecho de que había llorado, el que le brillaban, yo le dije, y estaba mi esposa, le digo, ay, hermana, qué bonitos ojos tiene, no lo había notado y se le ven muy bonitos sus ojos. Digo, usted es una mujer, así que traté de animarla, ¿no? Inclusive hasta animarle, decirle, pues es guapa, etcétera, échele ganas, así. Pero mi esposa estaba ahí. Pregunta, ¿yo habré hecho mal? O sea, esas son las cosas que nosotros tenemos que diferenciar. Tal vez si yo se lo hubiera dicho a solas, se interpretaría de una forma diferente. Pero ella sentiría mi intención. O sea, no somos niños, sabemos cuando una persona tiene cierta intención o no, o cuando realmente alguien hace un comentario, porque a veces, inclusive a veces, uno voltea hasta para decir guácala, la verdad. Y perdón que lo diga y hablando acerca de esto, a veces como hombres y a veces como mujeres, agradecemos de los hombres y mujeres que no vistan ciertas prendas. ¿Sí me explico? Porque a veces que hay en las calles ciertos espectáculos que hasta uno mejor le hace así. Y a veces hasta nada más le hace así, pero no por desearla, sino pues, ay, bácala. También se puede hacer eso.
¿sí? Entonces, pero no confundamos, pero gracias pero no sé si, ¿cuál era la pregunta? No, sí, pero es sí, es literal. Dentro del matrimonio o incluso alguien soltero, ¿no? Ante el soltero, dentro, fuera del matrimonio, cualquier, sea hombre o sea mujer. Igual como usted lo menciona, ¿no? Cada persona cuando ve a alguien sabe con qué intención lo está viendo. Exactamente. Sabe Sí. si lo estás deseando, como dice aquí, o nada más lo estás viendo. Así es, así es. Muy bien. ¿Dudas? Adelante. Yo nada más un comentario. Pues yo una vez estaba haciendo la calle con mi esposo, la banqueta y todo va bien. Y pues era una avenida ahí donde vivíamos. Y pasó un señor, pero ya grande, hasta más grande que mi esposo. Y estábamos haciéndolo y todo, y en eso pasó corriendo haciendo ejercicio. Y el aroma que él despidió, o sea, su loción, me hizo voltear. ¡Wow! ¡Qué rica loción! Y ni siquiera giró el hombre, ¿eh? Y agarro y me le quedo viendo y dije, huele bien rico. Y mi esposo a mi lado. Y me dice, oye, aquí estoy, ¿eh? Le digo, pues si no me estoy escondiendo, ponte esa loción. Y me dio risa, le digo, no estoy haciendo nada indebido. Simplemente que pues es raro ver que personas ya tan grandes se cuiden y hagan esto. Y le digo, y la verdad, perdóname, no, pero es que es su emoción. Sí, y con base a lo que hemos leído, por ejemplo, ¿cuál sería el consejo de Dios a su esposo? Si a usted le gustó esa loción, que se compre esa loción. Entonces yo por eso le dije, ay, perdón, mi amor, pero es que huele delicioso. Le digo, dale, vámonos a bañar porque está muy apazocado. Pues sí. Estábamos haciendo labores domésticas, ¿no? Pues sí. Pero nada más, pero sí depende mucho de nosotros, de nuestro corazón y la mentalidad que tengamos. como Así es. estemos. Así es. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar. Y gracias por su paciencia.